Bienvenidos al tutorial para aprender a crear un backend con Python Django para Angular. Primero es necesario contar con MySQL y Python y procederemos a instalar los siguientes componentes. El primer componente es Django y se instala con el siguiente comando. Algunos de estos componentes ya los tengo instalados. El segundo componente es Django REST Framework. Y el tercer componente es Django REST Framework-JWT, que significa JSON Web Token. Ahora descargaremos el siguiente componente del siguiente link, porque con el método pip ocurre un error. El componente es MySQL Python o MySQL Client. Deben de descargar el correspondiente a sus computadoras y puede ser cualquiera de estos. Una vez descargado, nos vamos a la terminal y accedemos a la dirección donde se guardó la descarga. En mi caso, se guardó en downloads y ejecutamos el siguiente comando sobre el archivo descargado. Ocurrió un error porque este archivo no corresponde a mi computadora, por lo que descargaremos el de 32 bits y ejecutamos el mismo comando. Se instaló correctamente. Ahora sí, ya con todo listo, instalado, preparado para trabajar, procedemos para crear el proyecto de Python, que primero que nada nos ubicaríamos en la terminal, en la carpeta donde desearíamos crear este proyecto. Yo lo haré en el desktop, en el escritorio. Perdón, un error ahí. Ahora sí, ubicados en esta carpeta, ejecutamos el comando para la creación del nuevo proyecto de Django, que es con Django-admin start project y enseguida ponemos el nombre del proyecto que queremos crear. En este caso le vamos a poner API o API JSON Web Token, como gusten ponerle. Esperamos a que se ejecute el comando. Cuando no marque ni un error ni nada, quiere decir que se ejecutó correctamente. Y si nos vamos al escritorio, aquí nos creó la nueva carpeta API, como vemos, que es donde se ubica el proyecto. La podemos abrir y nos creó un archivo manage.py. Perdón, no lo debemos ejecutar. Yo le doy doble clic. Y nos creó otros archivos que son los necesarios para ejecutar Django. Entonces, lo siguiente será abrir Visual Studio Code, que será el entorno de trabajo que yo usaré. Ustedes pueden usar el que ustedes deseen, el que más les guste. Y en Visual Studio Code abriremos la carpeta donde creamos este nuevo archivo, este nuevo proyecto. Carpeta. Seleccionamos la carpeta y listo. Aquí ya tenemos a la mano los archivos pertenecientes al proyecto y podemos trabajar fácilmente con ellos. El siguiente paso a hacer es crear una app en el proyecto API, por lo cual primero necesitamos acceder a la carpeta API del proyecto, el nombre del proyecto que le has puesto, y en esta carpeta ejecutamos el comando Django-admin start app y el nombre de la aplicación. En mi caso será usuarios, ustedes pueden poner el nombre que gusten. Usuarios, enter. Como vemos aquí en el Visual Studio nos creó la nueva app, la nueva carpeta con sus respectivos archivos. Continuando con el tutorial,
Aquí tenemos la carpeta del proyecto y la aplicación de usuarios. Como veremos, tenemos algunos archivos que ustedes no tendrán porque cambié de carpeta a un lugar donde yo ya lo tenía hecho. Para irles explicando archivo por archivo. Cada archivo que yo vaya modificando serán los archivos que ustedes irán modificando, y aquellos archivos que no modifique, yo no los modifiqué, por lo cual los podemos pasar por altos y quedan tal cual como se crearon desde el inicio. Entonces, primero nos iremos al archivo settings. En el archivo settings, primero que nada importaremos datetime. Importo ese y ya está por default. Agregamos import datetime para unos variables que vamos a ocupar ahí abajo. Continuamos y todo sigue tal cual hasta aquí, hasta install tabs. Aquí en install tabs tenemos REST Framework, que fue un componente que instalamos, usuarios, que fue la app que creamos, y course headers. Aún no lo instalamos, en unos momentos les enseñaré cómo instalar course headers, ya que será necesario. Y aquí abajo en middleware tenemos una configuración del course headers, que es courseheaders.middleware.course_middleware. Esto es para que course headers permita a Django recibir peticiones de diferentes puertos. Aquí es donde le damos esa opción. En course-origin allow all igual a true. Estamos diciendo que acepte peticiones de origen cualquiera. Y ponemos esa opción en true. Seguimos para abajo. Aquí. Vamos. Y aquí tenemos las configuraciones de la base de datos. Ustedes por default aquí tienen django.db.backends.mysqlite 3. Lo cambiamos ese engine por el engine de MySQL. Después tenemos el nombre de la base de datos a la cual vamos a ingresar todos los datos. En mi caso es out. Si ustedes quieren crear otra base de datos diferente en MySQL, pueden crearlo. Obviamente deben crearla, la base de datos con el nombre aquí. Luego el usuario de MySQL. El usuario normalmente es root y luego su contraseña. Aquí colocarán su contraseña. Yo puse asterisco solamente para no mostrar la mía. De ahí en fuera, pues ustedes pueden colocar ahí la que ustedes quieran. Inclusive algunas personas no tienen contraseña y aquí lo dejan en blanco. Lo siguiente a configurar es el host, que el localhost, la dirección de localhost es 127.0.0.1 y el puerto mediante por el cual se conecta a MySQL, que por default es 3306. Continuamos en las configuraciones y llegamos a las configuraciones diferentes, que son estas últimas. Aquí configuramos el REST Framework, que es el componente que descargamos. Descargamos y lo configuramos, que es el Default Authentication Classes, el REST Framework, JWT, autenticación por JSON Web Token Authentication. Estas líneas. Lo siguiente es el modelo que se usará para la autenticación del usuario, es decir, la tabla de la base de datos. Nosotros crearemos los modelos de las tablas de la base de datos y este modelo se encuentra en la app usuarios, en modelos obviamente aquí, y en este archivo en un momento se los explico. Y aquí lo configuramos para que ese sea el archivo, el modelo por default para la autenticación. Luego tenemos la autenticación de JSON Web Token, en donde la activamos. Le damos que va a tener vigencia, una expiración. Le damos el tiempo de expiración que va a tener, que son 2400 segundos. Y un prefijo antes del token para evitar problemas, para evitar un robo de token, sino que esté algo cubierto. Inclusive algunos navegadores o servidores así para hacer peticiones marcan como error si nada más tienes el token ahí guardado así tal cual, si lo envías así como respuesta, entonces necesitas un prefijo. Como les comenté, nos faltaba instalar un componente que es el course headers. Para poder instalarlo, primero que nada, bueno, más que nada como Python y el pip es global, lo podemos instalar donde sea. Abrimos una terminal. La terminal debe tener servicios de administrador.
Esta que tengo abierta no los tiene, por lo cual vamos a dar un clic derecho aquí. Símbolo del sistema, clic derecho. Esperamos a que cargue y ejecutar como administrador. Le damos los permisos que sí. Ahora sí, copiamos esta línea de aquí, la que está aquí. Y la ejecutamos. A mí me va a marcar que ya lo tengo instalado. Ustedes les debe marcar ahí que se comienza a instalar, a descargar los paquetes. Como vemos aquí, a mí me muestra que ya lo tengo instalado, requirement already satisfied, pero para ustedes pues se les instalará ahí. Muy bien, tenemos lista esta instalación y vamos a seguir con el archivo URLs que se encuentra en API. Aquí este URLs aquí. Vamos a importar include, include aquí, y vamos a agregar un patrón que es path users include usuarios.urls. Lo que hacemos aquí es direccionar cuando inicie un patrón con path, con un patrón, o sea, una ruta con users, perdón, lo va a direccionar al archivo urls que tenemos en usuarios. Acá. Y esto sería todo por este archivo y la instalación. Seguiremos con otro archivo que va a ser el de models. Vamos a ir al de models que pertenece a usuarios. Aquí tenemos, vamos a crear nuestro modelo para el usuario que va a ser el nombre, el email y la contraseña. Solo que por no poner la ñ porque puede causar muchos problemas, pusimos contraseña. Ponemos que este nombre es perteneciente a un char field con un max length de 50. El email pues pertenece al email field y le ponemos que es único. Y a la contraseña también le ponemos que es campo string max char field con un max length de 50. Le agregamos el objects igual a user manager, que aquí lo importamos. Y por último ponemos aquí el username field, que va a ser el email field, que es el email, y los campos requeridos, el required field, que es el nombre. Otra cosa que tiene este modelo es que estamos heredándolo del abstract base user, que lo heredamos acá, que es por default el usuario base que maneja Django. Continuamos y vamos a crear un serializer. Este archivo ni siquiera se crea cuando creas la app. Tú tienes que crear este archivo, le escribes serializers.py y empezamos a escribir. Pondríamos que importamos el modelo usuario que acabamos de crear. Importamos aquí el REST Framework. Bueno, importamos serializers de REST Framework. Y creamos la clase usuario serializer. Y de modelo tiramos el usuario que creamos. Y los campos que tiene o más bien que queremos que tenga nuestro serializador, es el nombre, el email y la contraseña. Estos campos son los que tiene nuestro modelo. Continuamos a nuestro archivo URLs. En este archivo lo que tenemos es las rutas a tomar después de que tomó users. Es decir, tenemos por ejemplo una ruta que dice users, diagonal, usuario. Va a tomar esta ruta de aquí. ¿Por qué? Porque principalmente el primer URLs que tomó lo tomó de aquí. Entonces es users y se viene para el siguiente URLs y detecta usuario y se vendría para acá. En caso de enviar un parámetro con un número, por ejemplo aquí 8, entonces lo va a recibir aquí. Y el otro sería login. Esas son las rutas que vamos a manejar. Cada una de esas lleva a un diferente view de nuestro archivo view. Este es todo este archivo. Lo vamos a dejar como estaba. Hasta allá. Cerramos. Cerramos este otro que tampoco no le movimos a nada. Por último, el último archivo a modificar es el archivo views.py. Aquí vamos a crear lo que va a responder nuestro servidor. Es decir, por ejemplo, aquí, como estamos utilizando el componente REST Framework,
Estos generics list framework automáticamente es nuestra app, y cuando recibe una petición get o post para crear uno nuevo, va a ser este de aquí. Con el get va a obtener todos los usuarios, y con el post va a crear uno nuevo. El usuario detail recibe como parámetro un ID. Este ID va a ser el que va a ser modificado o eliminado dependiendo de su tipo de petición que sea, ya sea put o delete. De ahí en fuera recibe su respuesta en forma de JSON y así la manda. Eso lo dice aquí en las views. En las views, si se dan cuenta, en los URLs. Si se dan cuenta, aquí mandamos llamar de views el usuario list y el usuario detail. Aquí lo tenemos en views. Usuario list, usuario detail. Mando llamar y es lo que tenemos de respuesta. Esto es gracias al REST Framework de Python, de Django. La verdad facilita mucho para crear una API. Ahora viene la autenticación por JSON Web Token, que se genera en el siguiente método. Este método, como es una petición de HTTP, recibe como parámetro un request. En el request va a ir el email o el password más bien del usuario que se va a autenticar. Haciendo esto, verificamos que en los objetos del modelo usuario exista un email que sea el mismo email que ya hemos recibido por el request, y la contraseña también. Haciendo esto, verificamos si usuario existe, y si usuario existe, vamos a hacer esto de aquí. Si no, directamente nos vamos a este else y respuesta. Error: no se puede identificar con las credenciales que se han enviado, o la cuenta está desactivada. En caso de que ni siquiera reciba el parámetro email o password, dice error, por favor enviar un email y un password. Entonces seguimos aquí e intentamos crear el payload. El payload es el cuerpo del JSON Web Token que se crea con el user, con la información del user que tenemos. Luego creamos que el token lo codificamos, payload más la secret key que tenemos en settings. Creamos un JSON que va a ser el de respuesta, en el cual agregamos nombre y va a tener user.nombre, su información, y user details token igual a token. Es decir, que su respuesta va a ser un atributo del JSON token y ahí va a ir el token. Al tener esto, también se guarda la última conexión con esta línea de aquí. La verdad, esto es una opción que trae Python. Y luego enviamos la respuesta, que es user details, el JSON con el token y con el nombre, y un status de HTTP 200 OK. Hasta aquí termina nuestro backend. Está todo listo, solo falta compilarlo. Guardamos y nos vamos a ir a el CMD. Teniendo el CMD, aquí yo estoy corriendo el servicio. Entonces vamos a dejar de correr el servicio de Django, y vamos a ejecutar las migraciones, que es para crear la base de datos y que se configure todo con MySQL. El comando es el siguiente: py manage.py, obviamente estando en el directorio del proyecto. Entonces tiramos make migrations de usuarios, que es la app que tenemos. Esperamos a que verifique los cambios en el mismo comando. Este comando lo que va a hacer es, va a crear el modelo. A mí me va a decir que no se han detectado cambios, pero usted le va a decir create model usuario, que va a crear el modelo usuario. No change detected in app usuarios. No se han detectado cambios en app usuarios porque yo ya lo tenía hecho. Ustedes les va a crear un modelo. Luego continuamos y tiramos el comando py manage.py migrate. Con esto lo que se hace es, ya se genera todo en la base de datos. Listo, no hay migraciones por aplicar en mi caso. Ustedes se van a ir desempeñando las diferentes migraciones a la base de datos. Y tenemos listo nuestro backend. Simplemente lo corremos con py manage.py run server. Run server. Listo. Y performing system checks, y tenemos nuestro servidor corriendo.
A continuación explicaremos un poco de lo que es la aplicación en Angular para utilizar el consumo de APIs. Se utilizan dos paths, uno que es el protegido con la dirección log y que utiliza el método de canActivate del servicio de autenticado service. El otro es uno normal que te redirecciona a un login con un registro, que es el principal que muestra. El segundo será activado solamente si estás logueado y el tiempo de vida de la sesión aún existe. Mientras tanto, si no es así, este será redireccionado al login. Y ahora nos vamos a lo que es el autenticado service. Y aquí es donde se implementa el canActivate. Y aquí es donde lo escribimos. Es de tipo booleano para retornar un true o un false. En caso de que este retorne un true, la sesión será iniciada. Lo que este try catch obtiene es un token. Si el token aún existe, este permite ingresar a la página. Tiene un tiempo de vida de 1 hora. En caso de que este no exista o ya haya terminado su tiempo de vida, se retornará lo que es el login, el principal, donde te puedes registrar y te tienes que loguear. Por este otro lado tenemos lo que es el servicio del consumo de la API, donde se hacen las peticiones POST al servidor de la base de datos y donde está la API. Siendo así que este servicio se inyecta en cualquier componente que sea necesario, donde se necesite. Ahora voy a mostrar un poco de lo que es el proyecto ya ejecutado, ya corriendo. Voy a intentar acceder al link protegido sin haberme logueado, sin que exista un token. De esta manera vamos a ver que no nos redirecciona otra vez al login y no nos permite el acceso. De otra manera, con un usuario ya existente en la base de datos, vamos a ver que algo me salió mal, o perdón, incorrecto, mal. De esta manera nos redirecciona bien a lo que es el link donde estás logueado. Como ven, aquí dice estás logueado. Y podemos recargar la página y seguirá estando ahí, ya que aquí está el token. De otra manera podemos borrar el token, recargar la pantalla y como eliminamos el token, ya no existe, nos redireccionó nuevamente al login para acceder. Por nuestra parte ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Suscríbete.